Adelante, Miriamcita. Muy bien, buenas noches, pues qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar cada día y día a día compartiendo de su palabra y aprendiendo más, a permanecer en el poder de Dios, a disfrutar de la plenitud que es en Cristo Jesús, a entender que la guerra ya terminó y que somos grandemente bendecidos por Dios en Cristo Jesús. Y bueno, te voy a invitar, en este día vamos a estar meditando en un tema muy importante y vamos a estar viendo algunos puntos muy específicos porque es un parteaguas para nuestras vidas, que nosotros podamos aprender y que podamos estar meditando en lo que vamos a compartir hoy, porque tiene mucho que ver con las decisiones más importantes de nuestra vida. Pues bueno, hemos estudiado y hemos entendido y meditado en la palabra, en las escrituras, que para permanecer en el poder de Dios tenemos que ser agradecidos, que glorificar su nombre, reconocer lo poderoso de nuestros pensamientos por su palabra y tener un corazón bueno. Romanos 1, versículo 16 nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y te voy a invitar a que iniciemos leyendo la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículos 3 y 4. Bueno, desde el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos recordando que Romanos 1:16 nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y estamos viendo en segunda carta de Pedro que dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Ahora te invito a que me acompañes a leer el Salmo 112, versículo 1. Y dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. El Salmo 23, versículo 6, nos dice que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida, me seguirán todos los días de mi vida. Y así como todas estas promesas y todos estos versículos que hemos estado leyendo, que son poderosos, el tema que estamos viendo en específico se trata de no limitar a Dios en nuestras vidas, no limitar el poder de Dios que mora en nosotros mismos. Y estuvimos viendo en el inicio de este tema que nosotros limitamos a Dios por nuestras creencias, ya sea por tu cultura o porque no has conocido, entendido y creído correctamente la palabra de Dios, porque no has venido al Señor, porque no eres un creyente nacido de nuevo. Pero la mayoría de los que limitamos a Dios es porque ya le hemos recibido y somos creyentes nacidos de nuevo, y porque le hemos buscado de todo corazón, pero aún ahí nosotros no hemos entendido correctamente qué es el propósito, cuál es su propósito y qué es a lo que Él nos ha llamado. Además,
de que debemos conocer, entender y creer correctamente, es muy importante porque esto produce en ti y en mí una actitud que te va a llevar a tomar la posición correcta, pero para tomar la posición correcta tenemos que saber quiénes somos en Cristo y tenemos que vernos como la palabra dice que somos, como lo dice la Biblia, las Escrituras, en 2 Corintios 3:18. Entonces, 1 Juan 4:17 nos dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces, cada día que nos vemos, tenemos que vernos a ese espejo, así como nos arreglamos, nos bañamos, nos peinamos, nos pintamos las mujeres. Es muy importante que también nosotros estemos viendo a ese espejo de la palabra para poder entender, conocer y creer correctamente quiénes somos y cuál es el potencial que ha sido depositado en nuestras vidas para poder desarrollarlo al máximo, para poder llegar a la meta del llamado de Dios, y esto es honrar tu ministerio. Y cada uno de nosotros en este mundo tenemos un propósito. Nosotros hemos sido creados y hemos sido predestinados de antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos que tener completa claridad en nuestras vidas para no limitar a Dios en ninguna de las áreas de nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, respecto a tus hijos, respecto a tu negocio, a tu trabajo y a todos los dones y talentos que el Señor nos ha regalado y ha depositado en nosotros. Y así como cada uno de nosotros ha decidido caminar en una dirección, tener una carrera, ser médico, ingeniero, arquitecto, diseñador gráfico, maestro, aquí por aquí debe haber algunas o varias maestras, todas y cada una de las profesiones que has desarrollado en tu vida ha sido porque el Señor ha decidido que tú seas como lo que eres. Dios no se equivoca, el Señor no hace las cosas incorrectas, no hace cosas malas, ni va a decidir que en tu vida sucedan cosas malas. También estuvimos viendo la semana pasada que el Señor te ha dado la capacidad de ser un líder. Y ser un líder es también conocer, entender y creer en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Todos sabemos que tenemos influencia sobre una o varias personas, ya sea desde lo que haces en tu casa, para con tus hijos, para las personas con las que trabajas, o si eres dueño de un negocio, pues tienes liderazgo. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea ese liderazgo, pero tienes la capacidad porque Dios decidió que seas una persona de influencia, y esas personas de influencia son las que venimos a marcar un factor de cambio en la sociedad. Todo esto con el propósito de poder llevar el evangelio, esas noticias tan buenas para ser verdaderas, que es el evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Y también estuvimos estudiando acerca de que nuestro corazón es una buena tierra, pero que los afanes del mundo, que las preocupaciones del mundo nos llevan a distraernos, y todas esas preocupaciones y todos esos argumentos que vienen a nuestra mente vienen a ser como esos espinos que empiezan a crecer y a estorbar y a evitar que crezca el fruto de esa semilla que es la palabra de Dios, que ha sido depositada en nuestros corazones, de tal manera que nosotros debemos aprender a limpiar nuestros pensamientos por la palabra de Dios, para que esos espinos podamos quitarlos de nuestra vida, de nuestros pensamientos, y que podamos dar el fruto correcto en nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra de Dios y de conocer que somos partícipes de la naturaleza divina. Dime tú si no es maravilloso todo esto que estamos compartiendo hoy de inicio.
Pero déjame decirte que este tema que vamos a ver se llama el temor al riesgo. Y el temor al riesgo limita a Dios en tu vida, el poder de Dios en tu vida. Y te voy a invitar a que vayamos a las Escrituras a ver primera carta de Juan, capítulo del 16 al 19. Cuatro, ¿verdad? Les dije capítulo 4. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Algo muy importante que tenemos que meditar en nuestras vidas y que es un factor y un parteaguas para nuestras vidas, es meditar en que la mayoría de las personas tenemos un temor al riesgo del cambio, al riesgo de empezar de nuevo, al riesgo de saber que voy a hacer algo diferente y que no sé cómo me vaya a ir. Es temor a lo desconocido, porque esto implica un riesgo en nuestras vidas. Pero si tú tienes una verdadera relación dinámica con Dios, no vas a tener temor a lo desconocido. Y esto es acerca de que Dios nunca va a hacer nada para lastimarte, siempre va a hacer cosas para bendecirte. No debes tener el temor de volver a empezar. ¿Y a qué nos referimos en este estudio? Es que muchas personas no se atreven a hacer nada en su vida por temor al riesgo. No te atreves a tener un pequeño giro porque temes salirte de que si ya estás encaminado en cierto proyecto, en cierta dirección, o estás involucrada en un grupo, en un negocio, pero hay algo que te está diciendo que tú debes de ser o tú debes de hacer algo diferente, puede producir un temor, y ese es el temor al riesgo, a decir, me voy a equivocar, a lo mejor no va a salir tan perfecto como a mí me gustaría, puede ser que no salga, o que lo que yo entiendo que debo de hacer no va a ser tan perfecto, ni vas a dar un brinco tan grande. Pero es muy importante que el día de hoy tú entiendas qué es lo que está sucediendo en tu vida respecto al temor, al riesgo del cambio. ¿Por qué? Porque muchas personas están frenando el potencial que Dios ha puesto en ti, en tu vida, en tu corazón. Un llamado a un ministerio, algo específico por hacer, ya sea irte a las misiones al África, ya sea cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, hacer algo diferente. Pero es muy importante que podamos apreciar que cuando hay algo en tu corazón que Dios está constantemente poniéndote como un foquito de alerta, de que le tomes atención, que veas qué es lo que Él te está hablando, tú recuerdes que en el perfecto amor no hay temor, y que lo que el Señor tiene como propósito para tu vida no va a causar ningún daño, sino va a ser de grande bendición. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 7.
versículos del 3 al 9. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Aquí se trataba acerca de una guerra de los sirios contra el pueblo de Israel. Ellos estaban parados en la puerta de Samaria, eran leprosos, y entonces pues ya saben que los leprosos no eran bienvenidos. De tal manera que estos leprosos que estaban ya en un estado pues malo de su salud, pues ellos no tenían más opción de quedarse afuera del campamento, afuera de la puerta de la ciudad y morir, o decidir entrar. En esta ocasión ellos no estaban pensando en entrar al pueblo de Israel, a Samaria, a la ciudad de Samaria, sino que pensaron, pues en vez de quedarnos aquí y morirnos sin darnos la oportunidad de saber si podemos alcanzar que alguien nos dé algo de comer, que podamos obtener algún bien, o quedarnos a morir, o que nos maten en la ciudad, pues ya, de todas maneras, pues ya por las circunstancias de su enfermedad y de su salud, pues como quiera estaban condenados a morir. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que ellos, al tomar la decisión de entrar al campamento de los sirios, Dios hizo que cuando ellos iban a entrar a ese lugar, pareciera como que viniera un ejército tras ellos, y entonces ellos pensaron que Israel se había puesto de acuerdo con los reyes de Egipto, y entonces iban en contra de ellos para matarlos. Y fíjate cómo 4 leprosos hicieron que huyera todo un campamento de sirios, los cuales dejaron todas sus pertenencias, todos sus bienes. ¿Y qué es lo que los leprosos pudieron encontrar y disfrutar? Pues ellos pudieron encontrarse con comida. Había una gran hambruna en ese tiempo. Encontraron comida, tuvieron bienes, oro, riquezas, los escondieron, vestidos, como lo dice en el versículo 8, y entonces vieron un panorama diferente.
Y te fijas que dice que Dios mismo hizo que los sirios huyeran. Y también podemos ver que ellos en sus pensamientos fueron una vez, se llevaron cosas y las escondieron, volvieron a regresar y entraron a otro campamento. De tal manera que al ver tanta abundancia que había ahí y al ver tantas cosas que se habían dejado, pues bueno, vino a su corazón una actitud correcta de hacer lo bueno y de llevar esa buena nueva al rey de Israel para avisar que había oído el campamento de los sirios, el enemigo quien estaba en guerra con ellos, y que bueno, finalmente también había tesoros, había cosas buenas de las cuales ellos se pudieron hacer y ser beneficiados. ¿Te das cuenta? Este es un ejemplo muy claro que te quise poner respecto a lo que puede suceder en nuestras vidas, el temor al riesgo y el temor al cambio, el temor a hacer las cosas que Dios nos indica que hagamos y que muchas veces tenemos miedo, puede limitar nuestras vidas y hacer que lo que soñamos, que lo que anhelamos, que Dios ha puesto en nuestro corazón y que es algo tan fuerte, tan poderoso, se quede ahí como escondido o tal vez como enterrado. Mucha gente ni siquiera llega a disfrutar de las cosas que el Señor tenía preparadas para ellos porque tuvieron miedo. Y ese es el tiempo en el que tú y yo tenemos que tomar la decisión de hacer lo correcto. Primero, entendiendo que siendo un creyente nacido de nuevo, la mente de Cristo está en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. El mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en ti. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo de hacer algo que ha estado en nuestro corazón desde que hemos sido nacidos de nuevo, que creemos, que entendemos que el Señor nos ha dado, que nos ha llamado a hacer, que ese talento, ese don, a lo mejor el estar en cierto lugar haciendo las cosas que te apasionan, que es un fuego poderoso dentro de ti, pero luego puede venir el temor y el miedo, a veces la flojera y la pereza de no querer hacer las cosas diferentes. Pero si nosotros meditamos que tenemos un Dios poderoso y que Él no va a desear nada malo para nosotros y que sus pensamientos para nosotros son buenos, son de bien, no son de mal. Entonces, si tú y yo volteamos a ver todas estas escrituras que leímos en un inicio acerca de las bendiciones que el Señor ya nos ha entregado, que somos partícipes de la naturaleza divina, debemos de aprender, y el Señor nos quiere animar a tomar el riesgo siempre y cuando tú estés completamente claro en que tienes una relación dinámica con el Espíritu de Dios, con el mismo Señor Jesucristo, con su palabra, que tienes perfecta claridad de lo que el Señor te ha llamado a hacer y a hacer. El miedo al fracaso es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque limitamos a Dios cuando tenemos temor de lanzarnos a hacer lo que deberíamos de hacer, pero después pensamos que podemos fallar. Probablemente pudiera ser también tener temor a la vergüenza porque no salieron las cosas bien o porque las cosas van poco a poco. Pero tú y yo conocemos que cuando hay un proyecto de vida para nuestra familia y cuando empezamos de cero y vas edificándote en la roca que es Cristo Jesús, en su palabra, en sus promesas, todas las cosas ayudan a bien y todas y cada una de las promesas del Señor se van a cumplir. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad y su palabra mora en ti. Y entonces el fruto de lo que nosotros debemos manifestar en nuestras vidas es que tenemos que
tomar, qué hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque de otra manera estaríamos errando, estamos haciendo las cosas mal, no hay nada que se manifieste en nuestras vidas tan poderoso como el llamado certero de lo que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Así que de tal manera es mejor lanzarte y creer que Dios está contigo y que Él te va a levantar y que Él va a producir en ti ese fruto perfecto y correcto. El mundo está buscando de Dios. Ellos están buscando en lugares equivocados porque el poder de Dios no se ha manifestado correctamente en nuestras vidas, porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios y entonces estás como estancado, estás como apagado. Y déjame decirte que el mismo Espíritu del Señor te empieza a incomodar y te empieza a hablar de tantas maneras, pero hay temor al riesgo y eso es la falta de tener una seguridad. No respecto a lo que Dios ya te habló, pero respecto a que seas una persona con la actitud correcta para tomar la decisión correcta. Y esto solamente va a suceder cuando tú permaneces en el poder de Dios, cuando le das prioridad a su palabra, cuando sus pensamientos toman el lugar correcto en tus pensamientos, los valoras más que cualquier circunstancia, que cualquier dicho de las personas. Cuando tú empiezas a caminar en ese sentido, en permanecer en el poder de Dios, en fortalecerte en la fe, glorificando su nombre y viéndote cada día reflejado en la palabra por lo que eres, por lo que hay en ti, por lo que Dios te ha llamado a hacer y hacer. Y además de que el día de hoy tú y yo sabemos que estamos disfrutando de grandísimas y de maravillosas promesas en nuestras vidas. El lugar más seguro, el lugar de mayor felicidad, de plenitud y de prosperidad es cuando tú estés haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. No hay otra manera de caminar en esta vida, ni de manifestar y de expresar el fuego de Dios para que el mundo pueda vernos arder, que pueda vernos apasionados, que nos pueda ver entregados haciendo lo que debemos de hacer, y entonces tendrás una familia transformada, un matrimonio perfecto, una familia perfecta, vas a estar feliz en donde estés. Te voy a poner el ejemplo de un testimonio que escuché de una persona. Está un poquito drástico, pero es un testimonio muy, muy cierto. Resulta ser que en un tiempo de misiones de una iglesia, pues un grupo de personas se organizaron para ir a servir al África. Entonces había mucho fuego y mucha pasión por esta oportunidad para ir a servir. Había pasado un tiempo en donde habían estado orando y la gente había entendido que ellos deberían de estar allá con esa certeza de que el Señor les había llamado a servir al África. Y una mujer joven, casada, tenía esa misma pasión, ese mismo fuego por estar allá, de años, de entender, de meditar, de estar apasionada por ir y servir a África, y entendía y creía que era el tiempo de poder acompañar ese grupo. Pero su esposo no estaba en el mismo sentir, porque él no participaba mucho de la misma intensidad de la fe que tenía la muchacha. Entonces el grupo se va de viaje. Ella, pues claro, por ser prudente, por ser obediente, se queda en casa con su esposo, y pasados los 3 meses de haberse dado ese viaje, pues bueno, surgió un accidente y la chica murió. Es un poquito contrastante y un poquito drástico este ejemplo. A mí me impactó, pero esto no va a que vaya a sucederte algo malo respecto a este testimonio, pero es como un ejemplo medio fuerte para que nosotros podamos apreciar que es muy importante que cuando tengamos
muy claro el propósito que el Señor nos ha dado. No que hagas las cosas mal, como hubiera sucedido si la chica se va de viaje y a su esposo lo tira a Lucas y no le hace caso. Pero es como un ejemplo así medio fuerte y drástico para entender que, no hablando de una muerte física, pero hay muchos proyectos en nuestras vidas que mueren por no ser sensibles a tomar la decisión correcta y no tener temor al riesgo, sino que dar ese paso de fe y hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Yo sé que tú sabes qué es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Tú entiendes perfecta y correctamente cuál es el motivo, cuál es el lugar, cuál es la circunstancia y específicamente qué es ese fuego que en tu vida te está quemando, que está ardiendo por que lo hagas. Entonces yo te quiero animar a que sepas que no hay lugar como estar en el centro del designio de Dios. Cuando tú estás en el centro del designio de Dios, ese va a ser el lugar más seguro para ti, más feliz y más próspero. No podrás vivir en ningún otro lugar sin estar haciendo lo que Dios quiere. Y entonces vendrá como una inquietud. No tienes que estarte peleando con nadie, no tienes que estar haciendo cosas contrarias a nada. Pero yo sé que vas a estar con esa inquietud, con esa incomodidad, porque no vas a estar a gusto, no vas a estar en paz. Entonces, la sugerencia es que muevas tu barco, que empieces a mover tu barco, que empieces a dar esos pasos de fe, porque mira, no es tan complicado. Es que si tú tienes el llamado a ir y a servir a los hospitales, pues ve y ora y haz algo, empieza a hacerlo. O si quieres ir y dar comida a los pobres o levantar un comedor de niño, o si tú has entendido que Dios te ha llamado a servir, por decir, en las misiones de Saltillo, porque no podemos poner metas tan lejanas para decir que la gente tiene necesidad. A mí cuando me platican de las misiones y de que hay que ir al África y a servir, y qué maravilloso ir con los niños de la India y no sé, Etiopía, la pobreza extrema, pues para mí ha sido como que un foco de atención de comentar con esas personas que tienen una super pasión y de veras que les brilla el rostro y están brincando y saltando porque se quieren ir a servir al otro lado del mundo. Pues a mí me ha dado el celo decirles, bueno, pues ¿qué te parece si empiezas también por Saltillo? Porque tenemos orillas de la ciudad en donde la gente tiene tanta necesidad, y yo sé que en cada ciudad en donde tú estés vas a ver grandísima necesidad. Así es que si todos tenemos ese llamado o sentimos ese llamado de ir y servir a la gente para que conozca de Cristo, a la gente que no tiene zapatos, que no tiene ropa, pues empecemos desde donde estamos, y finalmente yo creo que Dios te va a llamar. Qué padre que vayas a África, qué padre que te vayas a Etiopía, no sé, a la India, a cualquier lugar en donde hay mucha necesidad. Pero lo más importante es que rompamos con ese temor del riesgo y que podamos avanzar en el llamado que Dios nos ha dado. Estoy segura que no te vas a arrepentir. Yo sé que en este tiempo el Señor nos ha enseñado muchas cosas, a depender de Él, única y exclusivamente de Él, de disfrutar tu casa, de aunque estamos en contingencia, ha sido un tiempo de gran felicidad porque nos vemos todos los días, porque estamos juntos con nuestra familia, porque podemos orar, compartir, alabar al Señor. Para nosotros ha sido un tiempo maravilloso, excelente, incomparable, y aún así de decir que estamos en casa. No se puede comparar, porque cuando nosotros estamos en esa comunicación con el Señor, en ese dinamismo de estarle buscando, de estar aprendiendo, de estar viviendo con Él día a día y desempeñando todas nuestras labores, nuestro trabajo, nuestros negocios, la escuela de los hijos y cada uno lo que se dedica a hacer. Pero quiero decirte que es muy importante
que no limites a Dios en tu vida por el temor al riesgo. Toma la decisión, muévete. Hay algo poderoso que va a resultar en tu vida y ese va a ser tu mayor logro, tu mayor felicidad, tu mejor comodidad, tu lugar más seguro. Y finalmente te quiero invitar a que me acompañes a leer Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Para darnos un futuro y una esperanza que significa una intensa anticipación del bien. Y si tu corazón está puesto en algo que el Señor te ha estado hablando una y otra vez, es más, hasta lo has soñado, lo has anhelado de gran manera, hazlo, empieza a moverte, porque es ahí en donde tú vas a poder disfrutar de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre y de aprender más de ti y de aprender a no limitar el poder que mora en nosotros. Declaramos esta noche que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos, profundamente amados, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.